Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. 9 de la mañana, ahora menos en Canarias, y el IBEX 35 enfilado a los 10.700 puntos. Pues por ellos, enfiladísimo, 10.691, nos quedan 9, está subiendo un 0,54%. Vamos a ver por dentro qué es lo que está sucediendo. Naturgy subiendo un 3,5% en 23,64. Se sigue cotizando esa posible OPA que lanzaría el grupo TAQA, uno de los gigantes energéticos de Emiratos Árabes Unidos. Se habla de un precio de 27 euros por acción, así que ahí va sumando. IAG subiendo también más de un 2% y por detrás Mapfre, que gana un 1,19. Vamos a ver qué está haciendo Bankinter. Pues se lo toma con calma, sube un 0,6% y cotizan 6,95. Les recuerdo que la entidad financiera gana en torno a un 21% este año en bolsa. Entre los que caen, Repsol baja un 0,8, Grifols pierde un 0,3 y Celnex en negativo, pero ya consolidando niveles. Por lo tanto, la tendencia general es alcista. Si nos fijamos en el mercado continuo, Naturgy, que ya gana casi un 5, está encabezando las subidas. Por detrás tenemos a Berkeley Energía, que sube un 4, y Azcoyen, que gana un 2,63. Descensos que están liderados por Prisa, pierde un 2,65. De Olio baja un 1,85. Y bodegas riojanas no. Tenemos a Fomento de Construcciones y Contratas, FCC, perdiendo un punto porcentual. Les recuerdo que hoy tenemos subasta de deuda en el Tesoro Español a medio y largo plazo, con una prima de riesgos que está en 83 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro activo a 10 años en el 3,26%. En Europa suben los bancos, sube también Danone con esas ventas que ha presentado hoy la compañía, y suben también las compañías de semiconductores. Recordemos que ha presentado cuentas Taiwan Semiconductor, que mejora su beneficio en el primer trimestre del año, lo sitúa por encima de las previsiones. Y los índices europeos también, Manuel, esta mañana al alza. En efecto, subidas del 0,4% para Milán, mismo porcentaje para Reino Unido. También observamos cómo la bolsa de París rebota un 0,45 y el DAX germano cotiza con avances del 0,39%. Dentro de Frankfurt, a destacar Sartorius, está cayendo casi un 8%. Ha informado de una caída de volumen de negocios del 8,2% en el primer trimestre. Sobre todo le ha afectado la débil demanda en China, y la otra cara es para Siemens, que rebota un 1,75%. Dentro de París observamos que ST Microelectronics, una compañía de semiconductores, está cotizando con una caída del 0,67%, en tanto que Edenred es quien lidera las ganancias, superiores ahora mismo al 3%. Hay que estar muy atentos también a lo que ocurre dentro del FTSE. Vemos que Experian recorta un 2,25%. Las mayores ganancias las encontramos, además de la aerolínea IAG, en National Grid, subidas que llegan al 2,7%. Dentro de Milán observamos que Brunello Cucinelli, buena lectura de su facturación en el primer trimestre. La compañía ha aumentado un 16% esa facturación. Dicen que han crecido en todas las regiones, incluido Asia. Está liderando las ganancias en Milán, y las mayores caídas son para la petrolera estatal Eni, una caída que llega al 0,6%. Recordemos que dentro del Eurostoxx 50 los descensos más pronunciados los encontramos en Worldline, una compañía francesa, corrigiendo un 0,9%, y además de Edenred también se suma Schneider Electric, cotizando con avances del 2,9%. Muy atentos también a SML, que además cuenta hoy con una mejora de recomendación de varias casas de análisis, y todavía no podemos decir lo que está haciendo Nokia dentro de la bolsa de Helsinki. Ya saben que la compañía era una de las que presentaba resultados, y eso es lo que ocurre en Europa. Recordemos que en Asia, mayoría de ganancias a pesar de esa sesión débil en Wall Street. Sobre todo el Kospi surcoreano ha liderado esos avances, que son del 1,95%. Siguen abiertas las plazas chinas, Hong Kong y Shanghai. Muy plano Shanghai, Hong Kong avanza un 0,9%. Ya mirando a Wall Street, los futuros anticipan avances del 0,4% para el S&P 500, algo menos, en torno al cuarto de punto. Las subidas que auguran el futuro vinculado al Dow Jones de Industriales. Vuelven a recuperarse de forma muy leve las materias primas tras las fuertes pérdidas. $83,3 el precio del Brent, el barril negociado en Europa. El negociado en Estados Unidos está completamente parado, el West Texas en los $82,69. Y ojo también en las divisas, porque el euro parece que sigue ganando terreno frente al dólar de forma muy suave. Dólar 0,683. Ojo, en Estados Unidos también a los protagonistas empresariales del día. Vamos a tener cuentas hoy de Netflix, de Procter & Gamble, de Blackstone, entre otras protagonistas en el mercado, junto a Naturgy y Bankinter, que vamos a analizar a partir de las 9:30 de la mañana, nuestro consultorio de bolsa, hoy con Samuel Plaza, director
director de JFD Brokers España. Consultas al 91 533 1851, WhatsApp 609 224 716, nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Bueno, se acerca mi cumpleaños y ya lo tengo muy claro porque voy a celebrarlo en casa con los amigos. Y como es la semana de los ofertones del Corte Inglés, me va a salir muy bien. Me acercaré a cualquier Supercor, Hipercor o al supermercado del Corte Inglés que me quede cerca, porque voy a aprovechar, como no, sus ofertones. Hay un jamón ibérico por 99 euros. La cerveza Mau está la segunda unidad a mitad de precio, el pack de 28 latas. Y con unos langostinos cocidos de Madagascar, algo de queso viejo, de leche cruda de oveja de Flor de Esgueva y unas aceitunas rellenas, la española, pues apañado. Y todos son ofertones. Y si me animo a preparar alguna receta, también tengo desde un 2x1 en hamburguesas de Angus Miguel Vergara, a un exquisito salmón ahumado Domínguez, al 70% la segunda unidad. Y además te llevas el 10% de todo lo que compres de regalo para una próxima compra. Consulta condiciones. Es la semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés. Una gran oportunidad para hacer la mejor compra. Recuerda, solo hasta el 24 de abril, en tienda, en la web y también en su app. ¿Qué necesitas hoy? Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Pues lo supera, Ángeles. IBEX 35, por encima de 10.700 puntos. ¿Cuánto sube la bolsa española? Un 0,78%, 10.717. Con Naturgy como protagonista, es la empresa que más sube ahora mismo del IBEX 35. Vamos a ver cómo están los 35 de nuestro selectivo por dentro. Y vamos ya con las acciones de Acciona, que se mueve con avances del 1,3%, precio de negociación 109 euros exactos. Acciona. Sube también un 0,7% su filial de energías renovables, que recupera los 20 por acción en 20,10 céntimos. Y un tímido descenso hoy para Acerinox del 0,15% y un precio de 9,90 euros por título. ACS, que ayer, recuerden, presentaba su plan estratégico 2024-2026, recupera casi medio punto porcentual. El precio se eleva a 38,84. Y ganancias parecidas en la gestora aeroportuaria AENA, ligeramente por encima del medio punto porcentual y precio de negociación de 175,20 euros. La central de reservas de viajes Amadeus recupera un 0,46%. Se cambian los títulos en 56,54. Alzas del 0,2% para los títulos de Arcelor. Precio 23,57. Y vamos con el sector financiero aportando fuerza y puntos al IBEX 35. BBVA sube un 1,08% hasta 10,33 euros. Banco Sabadell cotiza con avances del 1,35, 1,46 € en el precio, además que hoy reparte dividendo complementario con cargo a los resultados de 2023. 0,03 euros por título entre los accionistas, es un monto total de 163 millones de euros. Y el Banco Santander recupera un 1,62, compra y venta en 4,48. Va a abandonar el negocio hipotecario en Alemania, según Reuters, y recortar alrededor de 500 puestos de trabajo en el país para finales de 2026. Esto forma parte de un proceso para concentrarse en actividades que considera más rentables. Y vamos con una de las protagonistas del día, Bankinter, con esos resultados del primer trimestre. Está rozando los 7 euros Bankinter, subiendo un 1,13, 6,99 euros. Los resultados de Bankinter. Ha ganado 200,8 millones de euros, es un 8,7% más en tasa interanual. Es el mejor trimestre de la historia gracias a la mejora de todas las líneas de negocios y mercados, y también las primeras cuentas de la nueva consejera delegada del grupo, Gloria Ortiz. El margen de intereses crece un 11% hasta 578 millones de euros. La tasa de mora se sitúa en el 2,2%, 5 puntos básicos
céntimos por encima del año pasado, pero por debajo de la media del sector. Y el impacto del nuevo impuesto al sector financiero, que se ha contabilizado en su totalidad en este primer trimestre, ha sido de 95 millones de euros frente a los 77 que pagó en el año anterior. Bueno, pues de momento una lectura moderada de esas cuentas. Ya veremos cómo es el transcurrir de esta sesión. Mientras tanto, seguimos con CaixaBank. Avanza un 1,3%. Y se mueve a un precio de 4,75 €. Y por orden alfabético, el último del sector es Unicaja, que sube un 1,25, cotiza en 1,12 €. Vamos ya con el siguiente de la lista. Es Cellnex, abre en negativo, cayendo un 0,2%. La compañía de torres de telecomunicaciones alcanza los 30,38 € la acción. Logista sube un 0,32 hasta 24,80 €. 13,55 €. Último precio de Nagas. Despierta con avances suaves del 0,37. Endesa también al alza, pero con más fuerza, sube un 0,8 en 17,43 €. Descensos en Ferrovial suaves de 3 décimas porcentuales. Ferrovial que se negocia a un precio de 33,44 € la acción. La empresa de construcción de piscinas Fluidra gana un 0,4% hasta 19,28 €. Y jornada tranquila en Grifols, que sube un tímido 0,16% a un precio, vamos a decirlo, de 8,84 €. Grifols, que negocia además con grandes fondos de deuda, una colocación privada de 1.000 millones. Es una información que hemos visto en el diario 5 Días. La fabricante de moderados que opta por no remitir bonos cotizados para refinanciar vencimientos que afronta el próximo año. Y vamos con las acciones de Iberdrola. Los títulos del grupo ganan un 1,16, 11,34 €, último cambio. Indra abre con una caída del 0,77% hasta los 17,94 € la acción. Inditex consolida niveles en 43,59 €. Y Colonial se revaloriza un 0,57%, 5,33 € para la Socimi, que ha puesto a la venta la antigua sede de McKinsey en Madrid para vivienda Prime, vivienda de lujo. El inmueble va a estar en la calle Sagasta, distrito de Chamberí, y el comprador podría desembolsar más de 8.000 € por metro cuadrado en estas antiguas oficinas. Seguimos con IAG, la aerolínea hispano-británica con muy buen tono, sube un 2,4, cotiza en 1,92 €. Robi abre con una caída de medio punto porcentual a un precio de 80,30 €. Mafre, la aseguradora, sube un 1,10%, el precio se coloca en 2,21 €. Ganancias en Meliá del 0,71%, precio 7,10 €. Sube la Socimi Merlin Properties un 1,2% hasta 10,13 €. Y Naturgy, otra de las protagonistas del día y de la semana, en ese avalancha de comunicados a la CNMV para esa forma de accionariado. De momento Naturgy se mueve entre las mejores del IBEX, sube un 1,85, precio de Naturgy 23,26 €. Recordemos que ayer confirmaba las negociaciones con dos de los accionistas más significativos, CVC y GIP, que en conjunto tienen el 41% del capital de Naturgy. Podría estar gestándose una OPA a 27 € por acción. Si estos dos fondos venden su participación, TAQA, este gigante energético de Emiratos Árabes Unidos, se vería obligado a lanzar una OPA a la totalidad, que tendría el visto bueno de Criteria, que actualmente ostenta el 26,7% del capital. En cualquier caso, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, decía ayer que el Gobierno va a defender los intereses estratégicos de España en Naturgy, que el Gobierno cuenta con los instrumentos normativos necesarios para proteger las inversiones y la españolidad. Y en medio de todo esto, pues las diferentes firmas de análisis están modificando sus recomendaciones y su precio objetivo. JB Capital Markets ha mejorado el consejo sobre Naturgy de infraponderar a neutral. El precio objetivo sí que se ha reducido, lo baja de 23,60 a 23, mientras que los Mediabanca, los expertos de esta firma, mejoran de infraponderar a neutral, y el precio objetivo baja de 26,80 a 25,5 €, en cualquier caso por debajo de esos 27 con los que está trabajando el mercado. 23,28 € las acciones de Naturgy, que rozan los 2 puntos de subida, una de las mejores. Seguimos con Redella, alzas del 1%, precio
de 15,78 € la acción de Redella. La petrolera Repsol baja un 0,4%, sus títulos se intercambian en 15,14. La constructora SACIR sube un 0,91%, el precio de sus títulos 3,33 €. Solaria está avanzando un cuarto de punto porcentual, recupera los 10 euros por acción en 10,2 céntimos. Y Telefónica se mueve a un precio de 3,93 €, se mueve con subidas del 0,66% la operadora y el IBEX, que sigue por encima de los 10.700 puntos. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? Madrid es formidable y con Endesa tu ahorro también. Solo por vivir en Madrid ahorra 980 € en 2 años con formidable energía, con luz, gas y mantenimiento de gas. Contrata ya en el 800-760909, en los puntos de venta Endesa o en cambiateaendesa.com y empieza a ahorrar. Un tipo listo cambia sus ventanas con Afán Decor. Un tipo todavía más listo consigue gratis en sus vidrios Climalit el aislamiento invisible del gas argón. Y un tipo requete listo lo financia a 36 meses sin intereses. Todo esto solo con Afán Decor. Grupo Afán Decor, distribuidor oficial de Aislamientos Narváez. Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Las 9:17 de la mañana, nada menos en Canarias. IBEX 35, por encima de 10.700 puntos, subiendo un 0,68%, 10.706. Tendencia positiva también este jueves para las bolsas europeas. Gustavo Martínez, es asesor financiero, experto en bolsa. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás viendo el mercado que ya parece que ha hecho la digestión después de ese susto geopolítico este fin de semana, que sigue intentando entender a los bancos centrales, ¿no? No sé si tú los estás entendiendo, lo que nos quieren decir. Ayer, declaraciones de Loretta Mester en Estados Unidos, libro veis de la Reserva Federal, palabras también de Jackie Nagel, poniendo en junio esa cita como posible bajada de tipos de interés. Citigroup diciendo que se equivocan los analistas cuando subestiman a la Fed. Y apuesta que van a subir tipos, que van a bajar tipos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la realidad es que me importa muy poco lo que diga el Banco Central, tanto lo que diga la Reserva Federal como lo que diga el Banco Central Europeo, porque quien manda es el mercado, y así es como lo veo. Realmente le importa mucho al mercado lo que vaya a decir la Reserva Federal. Al mercado lo que le importa es cómo están las expectativas de inflación, si realmente la inflación está controlada o no, y te está diciendo que no, porque tenemos un bono americano a 2 años que desde diciembre ha repuntado un 1% en tasa interna de rentabilidad, desde el 4% hasta prácticamente el 5% que está cotizando ahora. Lo que está diciendo el mercado es que me da igual lo que haga la Reserva Federal, yo cotizo estos bonos al 5% porque preveo que va a haber repuntes de inflación, y lo que le está diciendo también el mercado a la Reserva Federal es que no debe de bajar los tipos de interés,
porque lo normal es que haya repuntes en la inflación como estamos viendo últimamente, ¿no? Con unas inflaciones subyacentes que están saliendo peor de lo esperado, con unos datos macroeconómicos en Estados Unidos que están siendo muy buenos. Hemos tenido recientemente el dato de ventas minoristas bastante mejor de lo esperado, y desde luego con un panorama así, pues las expectativas de inflación se desanclan para ser más alcistas de lo que en principio se estimaba a primeros de año, ¿no? ¿Eso qué escenario deja? ¿Qué oportunidades de inversión? ¿Perdón? ¿Qué escenario deja? ¿Qué oportunidades de inversión ves ahora mismo con este bueno, entorno? la más clara para el inversor conservador es que los bonos están más baratos que a principios de año, ¿no? En Estados Unidos, pues el bono americano a 2 años, que es la tasa libre de riesgo, cotizando un 5%, te está diciendo que lo normal es complicado verlo por más barato, ¿no? A lo mejor puede ser que se vaya un poquito más, pero desde luego lo que es la convexidad o el margen de seguridad es bastante amplio, ¿no? Así que en renta fija, pues yo creo que ahora sí que es más probable obtener buenos rendimientos de aquí a final de año que desde el principio de año, cuando se hablaba de que la renta fija, de que iba a ser el año de la renta fija. Y luego también tenemos oportunidades en las mineras de oro, que llevo ya tiempo avisando de ellas, ¿no? Sobre todo porque en todo lo que relaciona a los productores de oro, no solamente mineras, sino también empresas de royalty, que con un oro que no cae por debajo de los $2.350 y es complicado que a futuro caiga, pues hay un margen de valor bastante interesante, ¿no? ¿Te sorprende la tranquilidad en el mercado de petróleo, a pesar de lo que pueda pasar en Oriente Medio, sin saber todavía cuál va a ser la respuesta de Israel a Irán? ¿Te sorprende? Bueno, a ver, el mercado ha descontado muy rápidamente que no va a haber respuesta, o que la respuesta va a ser muy, digamos, una respuesta forzada, diplomática, que poco tiene que ver con un conflicto que vaya a escalar, ¿no? Y con una incertidumbre fuerte. El mercado, como siempre, pues cotiza incertidumbre, o lo que le molesta al mercado es la incertidumbre, y eso te lo va a poner caro. Pero es obvio que desde este fin de semana, pues el sábado, pues lo único que teníamos lo único que era sensible era Bitcoin, porque era lo único que estaba abierto, y ahí tuvo una caída de un 10%, pero luego el índice de Israel, el TAP35, el domingo cerró en positivo, ¿no? Entonces ya el mercado ya no estaba descontando nada peligroso, ¿no? Y desde el lunes, pues lo único que le ha preocupado al mercado no ha sido nada a Israel, sino prácticamente los repuntes de inflación. En cuanto al petróleo, pues más de lo mismo, ¿no? Si hay tensiones en el mercado de bonos, pues el mercado de petróleo lo normal es que corrija un poco, porque ante previsibles subidas de tipos de interés la economía podría entrar en un repunte deflacionario, y eso es lo que está recogiendo el mercado ahora. Así que, en resumidas cuentas, no le está importando absolutamente nada al mercado el conflicto, porque prevé o tiene prácticamente descontado que no va a haber escalada, con lo cual eso no es importante, sino lo que realmente importa es cómo va a actuar la Reserva Federal ante estos repuntes de inflación que son obvios, ¿no? No parece que le importe tampoco mucho a las aerolíneas lo que está pasando con el petróleo. IAG liderando las ganancias hoy dentro del IBEX 35, subiendo más de un 3%. Le sigue Naturgy, que sigue estando en el foco a la espera de que se concrete esa posible OPA del grupo Mirati y TACA sobre el 100% de la compañía. ¿Cómo estás viendo esta posibilidad? No sé si es una buena operación. Bueno, yo creo que sí, que se va a consumar. Además, si es una buena operación o no, ya está prácticamente descontado en el mercado, y ahora a ver, también yo creo que hay un poco de ayudas, ¿no? Pues yo creo que el Talgo, que es la operación que parece que se puede ya consumar con una contraopa por parte de Criteria, pues si eso sucede, pues a Criteria le ayudarán con el tema de Naturgy, ¿no? Y yo creo que es un poco más de intereses burocráticos que otra cosa. Bankinter, resultados, ¿los has echado un vistazo? ¿Qué te han parecido? Pues todavía no he tenido oportunidad de verlo, pero bueno, imagino que irán en la línea con los trimestres 200 anteriores, millones ¿no? de beneficio primer trimestre, mejor primer trimestre de su historia, más 9% el incremento de las ganancias. No, me imagino que toda la banca va, sobre todo bancos fuertes como Bankinter con balances sólidos, pues van a presentar buenos resultados, porque tienen los tipos de interés muy elevados, y esto repercute muy positivamente en los bancos. El problema de los bancos es, más que la cuenta de pérdidas y ganancias, el P&G,
el problema de los bancos es más bien el balance, ¿no? Si tipos de interés por más tiempo elevados pueden repercutir mucho en sus pasivos y hacerlos caer mucho de precio y entonces necesitar ventanas de liquidez, como ha pasado con la banca regional en Estados Unidos. Así que, al margen de que los resultados sean muy buenos, yo lo que le pediría a los inversores es que se fijen o pongan más el foco en los balances que en la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? Gustavo Martínez, asesor financiero experto en bolsa. Gracias por estar con nosotros. Que vaya bien el día. Buen negocio. Muchas gracias a vosotros. A partir de hoy, aquellos que tengan una empresa conseguirán más tranquilidad. Sí, porque con Naturgy pueden contratar un precio fijo de luz para todo un año. Un precio transparente, con asesoramiento personalizado y sin tener que contratar servicios adicionales. Contrata la tranquilidad Naturgy. Llama ya al 900-444-777. 900-444-777. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es. Que no se me olvida el papel higiénico, que ya sé que no queda. Pero en la semana de los ofertones del Corte Inglés hay muchas más cosas que el 2x1 en papel higiénico Fox y Seda, el de 18 rollos, aunque para ti sea lo más importante del mundo. Y además ahora te llevas el 10% de todas tus compras de regalo. Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes, de 12:30 a 2:30 de la madrugada, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible. $9.26, tiempo real, IBEX 35 subiendo un 0,81%, 10.719 puntos, como acabamos de contar ahora mismo y analizar, liderando las ganancias IAG, que sube más de un 3%, por detrás Naturgy, avances del 2,3%, y el Santander, que está subiendo un 1,7%, lo mismo que Iberdrola, lo mismo que Acciona. En negativo tenemos solamente 7 valores. Lo peor se lo llevó hoy Bankinter, cae un 1,5%, 6,80 €, a pesar de esa mejora de su beneficio en el primer trimestre del año. En el mercado continuo destaca Viscofan, cuentas que presentaba ayer al cierre Ángeles y que se están cotizando la mañana de hoy. Efectivamente, ha obtenido en el primer trimestre de 2024 un resultado neto de 31,6 millones de euros. Es un 22,5% más que en el mismo periodo del año anterior. Su consejero delegado, José Antonio Canales, ha dicho que la evolución del negocio está en línea con sus expectativas y también ha destacado la mejora en el mercado asiático frente a la continuada debilidad en Sudamérica. Ayer Viscofan cerraban 57,60 €. Hoy no está registrando cambios. Entre los que más suben, también aquí se nos coloca IAG, ese avance del 3,45%, Berkeley Energía recupera un 2,95 y Azcoyen sube un 2,62. Las caídas están lideradas por el grupo financiero Urbas, se deja un 4,76, un 4,35, está cayendo Niesa Valores y 3 puntos porcentuales se dejan los títulos de Esquirrel Media. CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio. Y en Europa hay que hablar del sector semiconductores después de que la mayor fabricante de semiconductores del mundo, Taiwan Semiconductors, haya informado de un aumento de la facturación del beneficio de un 9% en el primer trimestre. Esto coloca lógicamente en el punto de mira a compañías europeas como ST Microelectronics o ASML Holding, que de momento se mantiene con una caída del 0,38%. ASML Holding, la caída es mayor, al menos en los primeros compases de la sesión. Ya veremos 28 minutos después lo que está haciendo ST Microelectronics. Pues ahí sigue, con una caída del 0,97%. Es en estos momentos una de las que más cae, junto con Saipem y Leonardo dentro del MIPTEL italiano. Saipem y Leonardo que corrigen un 1%. Las mayores ganancias las encontramos además de la petrolera Enel, al grupo BCA, que rebota un 2%. Dentro de Londres, National Grid pierde el puesto de la más destacada de Londres. Se ve superada por la aerolínea IAG, a la cual parece beneficiarle esa bajada del precio del petróleo
petróleo de las últimas horas. Ahora parece volverse más estable el precio del barril y también el banco Standard Chartered cotiza con avances superiores al 3%. Los mayores descensos en Londres son los de Rentokil del 3,5%. Hay que decir que Londres continúa con ganancias del 0,6%, que se revaloriza Milán un 0,48%. También vemos cómo el verde se mantiene, aunque de forma más suave. La ganancia es del 0,28% en el caso del DAX y París se mantiene los 8.000 puntos, 8.030, ganando un 0,6%. También en París ha habido protagonistas. Continúa Sartorius, vamos a decirlo, como una de las peores del día. Hay que recordar que ahora mismo es Worldline la que más pierde, un 1,2%, y las mayores ganancias las encontramos en Edenred, llegan al 4,45%. En efecto, dentro de Frankfurt, Sartorius era, como decíamos, la que más cae, un 11,8%. Recordemos que la compañía ha tenido una caída del volumen del 8,2% en el primer trimestre. Hablaban de débil demanda para China. Esto es algo que, sin embargo, en los títulos de Danone se mantienen como una de las mejores, ganando un 1,5%. La compañía ha facturado más de lo previsto en el primer trimestre y mantiene sus objetivos para 2024. También vamos a recordar lo que está haciendo Nokia dentro de la bolsa de Helsinki, que de momento se mueve con caídas ahora mismo del 0,9%. La compañía, hay que recordar que el beneficio ha aumentado un 55%, ha ganado 434 millones de euros hasta marzo, pero ha caído un 20% la facturación en el primer trimestre, dicen, por la actual debilidad del mercado. CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. Enseguida vamos con nuestro consultorio de bolsa. Antes vamos a hablar de un evento que tiene lugar esta mañana. Celebra Renta 4 Gestora su Investors Day, al que nos vamos a acercar de la mano de Ignacio González Enciso, que es el responsable de negocio institucional de Renta 4 Gestora. Don Ignacio, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Investors Day, que empieza a las 10 de la mañana, ¿de qué se va a hablar ahí? Bueno, pues al final el Investor Day de Renta 4 Gestora es nuestro evento anual de referencia. Entonces al final aquí hacemos pues una jornada que se divide en dos mesas. La primera mesa, y como comentabas, empieza a las 10 de la mañana, ahora en un rato, donde hablaremos principalmente de renta fija. También veremos nuestra visión macroeconómica y las perspectivas que tenemos para el 2024. Y luego la segunda mesa, que será en torno a las 11 de la mañana, pues hablaremos de renta variable. Nos centraremos ahí pues en esa parte de nuestra gama de fondos y nuestra filosofía de inversión, que se centra mucho en inversión en calidad. ¿Cuál es el objetivo, Ignacio, de un evento como este? Bueno, al final el objetivo es, pues por un lado, el poner en valor el trabajo que hacemos día a día desde Renta 4 Gestora, y luego por otro, como no podía ser de otra manera, pues el buscar una mayor cercanía con el inversor, y al final que el inversor o el partícipe del fondo pues entienda y conozca con mayor detalle lo que estamos haciendo en el día a día. ¿Qué necesita ahora mismo, ya que hablas de ese inversor, de ese cliente, Ignacio, qué necesita el cliente inversor en un entorno como el que tenemos? Por el que también te pregunto, ¿cómo lo estáis viendo desde Renta 4 Gestora este momento de mercado en el que estamos? Pues al final, hombre, el inversor, yo creo que en el entorno actual y en cualquier tipo de escenario, lo que sí que necesita es estar bien asesorado, tener una cartera diversificada, sobre todo pues en base a su perfil de riesgo, y luego sobre todo el conocer muy bien dónde está invertido. Por eso pensamos que fondos como los de Renta 4 Gestora pues son muy buena herramienta para estar diversificados, buscando pues una consistencia muy clara en la inversión. De hecho, pues en Renta 4 Gestora tenemos la suerte de contar con una gran gama de productos que al final cogen desde el perfil más conservador hasta el perfil más tolerante, y esto hace que el cliente pueda encontrar pues un fondo adecuado para su cartera. Con lo cual a todos les invitamos a conocer nuestra gama de fondos disponibles en nuestra página web. Nos contabas que a partir de las 10 se empieza hablando de renta variable, ¿verdad? Luego a partir de las 11 renta fija en este evento. Sí, al revés, justo. Al revés, renta fija, renta variable. ¿Qué perspectivas manejáis para ambas? Para la renta fija, para la variable y para la variable en este entorno de mercado, pues, que no sé si con el tema de Oriente Medio, Ignacio, se ha complicado mucho. Sí, ahí, en la parte de renta fija sí que tendremos mucho más pendiente pues la evolución de las políticas monetarias y sobre todo pues ese objetivo de los bancos centrales de la inflación del 2%, pues que parece que nos está costando llegar más de lo esperado. Sí que es verdad que vemos una buena alternativa para el cliente conservador en renta fija, y sobre todo pues que hacía tiempo que no veíamos, junto el año pasado y este año, pues sí que vemos alternativas para la renta fija. Y de hecho, pues todos nuestros fondos de renta fija a día de hoy tienen una TIR actual, es decir, la rentabilidad esperada del fondo superior a la inflación. Y al final esto quiere decir que el cliente pues va a aumentar su patrimonio y por tanto va a aumentar su poder adquisitivo, ¿no?
Luego, en la parte de renta variable, es verdad que no solemos mirar tanto la macroeconomía ni el corto plazo, pero sí que es verdad que va a haber que estar muy pendiente de Oriente Medio y de los riesgos geopolíticos, que luego seguramente pues comentaremos en el Investor Day. Pero es verdad que aquí invertimos con una clara vocación de largo plazo, y sí que en algún momento, cuando pueda haber correcciones de mercado, pues podemos aprovechar para incrementar pues alguna compañía en la que estamos positivos, pero nos fijamos mucho más en los informes de las compañías que en el mercado. Ignacio, tanto en renta fija como en renta variable, ¿por qué estáis apostando ahora mismo? ¿Qué tipo de deuda tenéis en cartera? ¿Qué tipo de sectores? ¿Qué tipo de compañías? ¿Qué es lo que estáis buscando? Bueno, pues en renta variable invertimos con esa vocación que comentábamos antes de largo plazo y a través de compañías de calidad. Pensamos que en renta variable hay que ser muy selectivo a la hora de escoger compañías para invertir, y buscamos pues esas compañías de calidad que tienen ingresos recurrentes, que generan caja, que tienen poca deuda. Al final, pues esas compañías que pensamos que son las mejores compañías del mundo y que suelen ser las compañías más consistentes en el largo plazo, ¿no? Hablaremos también de una parte de nuestra gama de fondos temáticos, con nuestro fondo de salud, tecnología, consumo y medio ambiente. Y bueno, pues tecnología y salud son dos patas muy importantes en todos nuestros fondos de renta variable. En la parte de renta fija, bueno, pues como comentábamos anteriormente, habrá que estar muy pendiente de bancos centrales y política monetaria, ¿vale? Ver cómo van evolucionando esos datos macroeconómicos, pero estamos más positivos en la parte de investment grade, ¿no? En la parte de deuda corporativa de más calidad. Y es verdad que estamos todavía cautos a la hora de ir aumentando duración. Seguimos prefiriendo pues esa inversión a corto plazo que a largo, y sí que es verdad que en esos fondos más flexibles o en los fondos mixtos estamos aumentando duración poco a poco, pero lo estamos haciendo a través de deuda pública de gobierno. Para quien quiera seguir el evento, que comienza, como decimos, a las 10, este Investor Day Renta 4 de Renta 4 Gestora, ¿cómo se puede hacer? Pues bueno, como que entonces el evento va a ser de manera online, ¿vale? Se podrá seguir desde nuestra página web de Renta 4 Gestora o desde nuestro propio canal de YouTube. Así que nada, les esperamos a todos ahora en un rato, en media hora, para escuchar el Investor Day, y sobre todo esperemos que les guste a todos los oyentes y que les sirva, que es lo más importante a la hora de construir sus carteras. Que puedan coger muchas cosas útiles, que seguro que sí, de ese Investor Day Renta 4 Gestora, que arrancan nada, enseguida en unos minutos. Ignacio González Enciso, responsable de negocio institucional de Renta 4 Gestora, gracias por acompañarnos, que vaya bien, que sea un éxito, que seguro que va a ser así. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. ¿Te has preguntado cómo invertir en compañías con un alto potencial de crecimiento antes de que salgan a bolsa? ¿Conoces todas las opciones para diversificar tu cartera de inversión? ¿Sabes cómo invertir en productos alternativos? ¿Es seguro? Todo esto y mucho más los lunes a partir de las 11 de la mañana con Sego Finance, la compañía líder en inversión alternativa. Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 € hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar. ¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas, con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio.
En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Arrancamos consultorio de bolsa con Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. ¿Qué tal, Samuel? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Rubén. Pues nada, encantado. Un día más, ya jueves, cerca del fin de semana. Y bueno, con mucho movimiento, ¿no? En las bolsas, en los mercados, todo bastante convulso. Y vamos a ver, ¿no?, cómo encaramos este final de semana. De momento parece que positivamente, con el IBEX subiendo un 0,8%, por encima de 10.700 puntos, parece que nos hemos quitado un poco el susto de encima, ¿no? Sí, eso parece. Además, en el corto plazo vimos como ayer parecía que se empezaban a confirmar ciertas divergencias alcistas según nuestro sistema. Es lo que apuntaba que, bueno, que esta final de semana podría ser positivo. Y en principio, pues bueno, hoy ha comenzado la sesión de forma bastante positiva. Aún así, yo todavía no, digamos, compraría, ¿no? O vendería la piel del... Uy, Samuel, ¿qué ha pasado? ¿Qué te has ido? Samuel, a ver si recuperamos conexión con Samuel, que está analizando cómo están las bolsas con la situación de los mercados, índices que se recuperan, pero decía que todavía no hay que cantar victoria. Les voy recordando las formas de contacto que tienen de ponerse con nosotros en contacto, nunca mejor dicho, en este consultorio: 915331851, WhatsApp 609224716, nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. ¿Estás por ahí, verdad, Samuel? Te oigo. Hola, Rubén. ¿Me oyes bien? Perfectamente, ahora sí. Ya estabas contando que sí, que esto se recupera, pero que todavía no hay que cantar victoria, ¿no? Eso es. No hay que cantar victoria porque, bueno, estamos ahí en un entorno de los 10.775, que fue el último máximo decreciente dentro de esta fase de correcciones que hemos estado viendo recientemente, y por tanto yo considero que hasta que no se supere esa zona, pues bueno, no habrá realmente una recuperación de nuevo alcista para el IBEX 35. Y debido un poco a la situación tan tensa que estamos teniendo, ¿no?, a nivel tanto de política monetaria o macroeconomía, a nivel también geopolítico, también las presentaciones de resultados, que arrancamos con la temporada de resultados esta semana, etcétera, pues bueno, cuidado, porque cualquier sesión pues puede venir un cambio repentino, ¿no?, de tono. Pero bueno, de momento hoy disfrutando de esas subidas en el IBEX 35, y veremos a ver qué ocurre en ese nivel de resistencia que tenemos en los 10.775. ¿Tienen algo más de dudas los índices americanos ahora mismo, Samuel? Pues bueno, parece ser que como la Reserva Federal no deja absolutamente nada claro en cuanto a sus perspectivas de bajadas de tipos de interés, ¿no? Ya esta semana yo creo que ya se confirmó absolutamente que en junio no habrá bajada de tipos de interés. Septiembre, pues bueno, veremos a ver qué ocurre después del verano, cuáles son los datos macroeconómicos, y eso es lo que nos están, digamos, un poco adelantando la propia Reserva Federal. Todo esto está sentando de forma bastante negativa, ¿no?, en líneas generales en todas las bolsas americanas. Vemos un S&P 500 que perdió ya niveles de soporte de los 5.100, ayer testeando también una zona muy importante, los 5.050. Todo parece que las caídas se van a mantener, al menos en el S&P 500, hasta al menos posiblemente veamos los 5.000 puntos, ¿no?, los 4.990 puntos. Lo mismo en el tecnológico, en el Nasdaq, que parecía que era de los tres principales índices americanos el que mejor resistía estas últimas noticias, pero finalmente claudicó, ¿no?, por debajo de esos 17.800 y va camino ya de los 17.330, que es la siguiente zona de soporte relevante. Y en el caso del Dow Jones, pues exactamente igual, ¿no?, bastante debilitado, comienzan correcciones, todos los soportes ya que confirman, ¿no?, esa corrección más importante perforados por debajo de los 38.000, y tiene toda la pinta de que va a ir a probar el soporte que tenemos en los 37.140, ¿no? Por tanto, pues el escenario en Estados Unidos tampoco es muy positivo. Estamos en una fase de correcciones que, también te digo, por otro lado, yo creo que es sano y es normal que se produzcan este tipo de correcciones, ¿no? Lo que no era normal era esas subidas tan extremas que hemos visto en los últimos meses, ¿no? Por tanto, dentro de la secuencia de los propios mercados, también es lógico que en un momento determinado, pues oye, haya ciertas correcciones que nos van a venir muy bien seguramente, pues para poder reincorporarnos en algunos valores y volver a construir, ¿no?, una cartera más de cara a
a finales de año, ¿no? A partir, yo creo que del verano, incluso un poquito antes del verano, podría ser un momento donde podríamos encontrar valores con cierta devaluación que pueden ser interesantes de cara, pues ya a mantenerlos, ¿no? Hasta final de año. Por Háblame tanto, bueno, de, al final estas correcciones yo creo que son oportunidades. háblame de los, antes de ir con las consultas, dos valores noticia hoy en Bolsa Española, Naturgy, esa OPA, esa posible OPA del Grupo Mirati, y Bankinter, resultados empresariales, está cayendo hoy la compañía. ¿Cómo están ambas? Bueno, pues en el caso de Naturgy todos hemos conocido la noticia, ¿no? El precio objetivo yo creo que se establecerá pues en el alrededor de los 27 euros. El rebote ha sido muy importante y a mí, pues hombre, me extrañaba bastante el hecho de que en los últimos meses, últimas semanas, ¿no? Parecía que Naturgy se estaba desangrando, perdiendo soportes, ¿no? Primero de los 25, de los 24, de los 22, llegaba a 19. Había bastante pánico, ¿no? Con la compañía y hemos hablado mucho de ello, ¿no? De por qué Naturgy estaba cayendo tanto y de repente, pues bueno, aparecen los saudíes y dicen que quieren hacer una OPA a Naturgy, ¿no? Que quieren adquirir casi más del 40% y que están ya en conversaciones con los fondos, ¿no? Y esto provoca un fuerte rebote, ¿no? Pues obviamente yo creo que aquí, pues el propio mercado, ¿no? Ha ido ya gestando poco a poco toda esta operación y posiblemente veamos revalorizaciones de nuevo hasta las zonas de los 25 o 26 euros seguramente. Ahora bien, es posible que con las noticias que vayamos conociendo la situación se vaya enfriando un poquito y que bueno estemos estos días entre el entorno de los 22, 23 euros. Y luego Bankinter, ¿no? Otro de los protagonistas que ha presentado resultados hoy, resultados bastante positivos, pero bueno, en principio el mercado no lo está premiando, ¿no? Tenemos ahora mismo, aunque habría con una ligera subida, de momento pues bueno se mantiene bastante estable. En líneas generales yo creo que todo el sector bancario va a seguir comportándose de forma positiva, ¿no? Y yo creo que este primer trimestre a nivel general los resultados para los principales bancos van a ser también positivos. Por tanto, bueno, yo creo que hay que de momento mantenerse en bancos. Yo creo que Bankinter tiene una zona de soporte, un nivel de soporte importante en los 6,77 y su última resistencia de los 7,11, si la supera, podría ser también de nuevo una buena oportunidad de reentrada para Bankinter, y su tendencia general sigue siendo muy positiva. Por tanto, pues bueno, en principio todo pinta bien para Bankinter de momento. Venga, vamos con consultas 915331851 y audios o texto al 609224716. Va. Hola, buenos días. Mi pregunta para el experto de hoy en el consultorio de renta variable sería preguntar por NIO o Tesla, cuál creen que es mejor de las dos, soportes y resistencias y una pequeña valoración de la que elijan. Y luego si considera también que puede ser el momento de ponerse largos en Barrick Gold. Pues nada, un saludo de Javier de Madrid. Buen día, chao. NIO o Tesla y Barrick Gold. Vale, pues vamos, NIO ya la tenemos, Tesla también y Barrick, vamos a ver, Barrick Gold, que también la tenemos por aquí. Perfecto. Bueno, pues en comparación, ¿no? Entre NIO y Tesla, pues bueno, la verdad que para mí NIO no tiene ahora mismo ningún tipo de interés, ¿no? Es un valor que ha caído con muchísima fuerza, ha perdido prácticamente un 90 y algo por ciento de su valor de cotización desde los máximos que cotizaba en los $65, y de momento no hay ningún tipo de aspecto técnico que me invite a pensar que NIO, pues bueno, vaya a tener una recuperación en el corto plazo que pueda generar algún tipo de oportunidad. Por darle el último nivel de resistencia que observamos en NIO importante sería la zona de los 4,78 y luego ya un poquito más arriba la zona de los 6,35, cotizan 3,92, por tanto de momento la secuencia es máximos y mínimos decrecientes. Considero que ahí no hay ningún tipo de oportunidad. En el caso de Tesla, pues bueno, ya conocemos todos, ¿no? Los problemas los hemos discutido, los hemos hablado, yo creo que prácticamente todos los días, ¿no? Se habla de esos problemas que tiene Tesla actualmente como principal fabricante de vehículos eléctricos, pero que, pues bueno, descensos grandes de ventas, competencia muy feroz desde China, y esto, pues bueno, no
no termina de hacer consolidar el negocio, ¿no? Y la encontramos en una zona de los $155, ¿no? Sí es cierto que esta zona en la que estamos actualmente, donde está cotizando en esos 155, es una zona de soporte anterior muy importante, desde la cual originó importantes rebotes alcistas, pero de momento yo no tendría en cuenta Tesla para incorporarla, ¿no? Por tanto, niveles de soporte importantísimos para Tesla, los niveles en los que estamos, los 155,72. Último nivel de resistencia relevante que tenemos también para Tesla, la zona de los 182. Si Tesla no supera o hasta que no supere los 182, yo no lo tomaría en cuenta como un valor a tener en cuenta. Y por último, la tercera que decíamos de Barrick Gold. La verdad es que técnicamente sí tiene un aspecto bastante interesante. Ha conseguido alcanzar zona de los 18,57, que es una zona de resistencia anterior importante, y ahora está produciendo ciertas correcciones, ¿no? Pero parece que se está apoyando bastante bien en la zona de los 16,70. Me parece interesante porque, dentro de la estructura lateralizada más de medio largo plazo que tiene el valor, parece que confirma esos rebotes en la zona de soporte de los $14, ¿no? Por tanto, ahí sí lo tendría más en cuenta, que vigile soporte de los 16,70 y resistencia en los 18,57. Venga, 2-3 valores. José pregunta en YouTube cómo es Rheinmetall, que últimamente está corrigiendo mucho. Y otro oyente, Saturno, quería preguntar por Face, ¿cómo la ves para entrar? ZEISS y PayPal. ¿Me has dicho ZEISS? ese es el nombre de la compañía, Face. PayPal y Rheinmetall. Y vamos a PayPal. Venga, y Rheinmetall. Vale, pues comenzamos, si te parece, por Rheinmetall. Y sí, obviamente coincido, ¿no?, en que está haciendo una serie de correcciones que empiezan ya a generar ciertas dudas sobre el valor, y yo me voy, digamos, al patrón técnico que solemos utilizar, ¿no?, que es el patrón de giro cuando ya encontramos este tipo de escenarios. Para entenderlo es muy sencillo. Simplemente establecemos cuál fue su último máximo, que fueron los 572 euros, ¿vale? Y justamente desde ese punto marcó una corrección, o hizo una corrección hasta los 493. Lo importante aquí, ¿dónde está? Está en que desde esos 493 euros intentó hacer una recuperación, ¿de acuerdo? Y esa recuperación se quedó, digamos, a medio gas, ¿no? No consiguió alcanzar los niveles máximos anteriores, y a partir de ahí comienza una nueva corrección. Esto lo identificamos siempre como un potencial patrón de giro, ¿no? Como una estructura, digamos, de agotamiento. Ya no existe un interés por parte de los compradores de comprar a precios superiores a los 550, ¿no? Niveles superiores anteriores, ¿no? Por tanto, esto es un principio de agotamiento y debería vigilar, por tanto, la zona de los 493. Ese soporte va a ser clave. Si rompe ese nivel de mínimos, estaríamos hablando de correcciones mayores que nos podrían llevar a los 441. Por tanto, yo creo que es la zona donde tenemos que vigilar, y obviamente en estos momentos Rheinmetall yo no tomaría decisiones de reentrada en el título. Más bien, si estoy dentro, si he cogido esa fuerte tendencia alcista, vigilaría esa zona de los 493, y mis stops de beneficios los situaría más o menos en esos niveles. Si rompe esa zona, consolida por debajo de esa zona, yo creo que hay que salirse del título. Luego, en el caso de Carl Zeiss Meditech, que creo que es el título que nos han comentado por el ticket que hemos comentado, pues sí, también importantes correcciones, rompió toda esa estructura de tendencia alcista de corto plazo, y hizo exactamente lo mismo que comentábamos con la acción de Rheinmetall, ¿no? Primero un principio de corrección, lo que puede parecer una simple corrección, el siguiente impulso no consigue consolidarse por encima del máximo anterior, y automáticamente eso nos lleva a una ruptura del último soporte que teníamos en 113 euros, y ahí ya se genera toda la estructura bajista. Niveles de soporte que podemos tener en cuenta ahora mismo, pues estamos muy cerca de una zona de mínimos anteriores, que sería aproximadamente la zona de los 96, 94 euros. Esa zona yo creo que ahí podría generarse alguna
alguna corrección alcista, y luego también la zona un poquito más abajo de los 91 euros, ¿no? Por tanto, yo creo que esa zona en la que se encuentra en estos momentos la podríamos vigilar. Vamos a ver qué tipo de reacción hace, y si se produce un cambio de tendencia, un giro, esos niveles podrían ser interesantes para tomar nuevas posiciones alcistas. Pero también hay que recordar que la tendencia general, la tendencia de fondo de ese título es totalmente bajista. La sucesión sigue siendo máximos y mínimos decrecientes. Y luego en el caso de PayPal, pues la verdad que es un título que a mí siempre me ha gustado, pero en los últimos tiempos pues parece que no termina, digamos, de despertar, ¿no? La referencia que tenemos ahora mismo para PayPal deberían ser los $68, ¿de acuerdo? Como zona de resistencia importante. Y luego tenemos dos zonas de soporte clave, la zona de los 57 y la zona de los 50,44. Pues bien, obviamente, bajo mi punto de vista, hasta que no exista una superación clara, una consolidación por encima de los $68, en este caso en PayPal no hablaríamos de un nuevo proceso alcista, ¿no? La sucesión sigue siendo absolutamente bajista, máximos y mínimos decrecientes, y tendría que romper al menos esa última resistencia de los 68,14 que ha marcado para poder hablar de nuevo de zonas de compra. Si está dentro, pues bueno, el soporte que yo veo más importante serían los 57,33, y luego pues el último mínimo que marcó, que lo tenemos en los $50 aproximadamente. Venga. Esas son las referencias que debe tener en cuenta. Vete abriendo estos 4 valores, ahora vamos con un audio, pero te dejo abriendo estos valores. Son 3 españoles, 3 de la bolsa española, vamos, y Infineon. Infineon es uno, los otros son IAG, AENA y Amadeus. AENA, Amadeus, IAG. AENA y Amadeus. IAG, AENA, Amadeus e Infineon. ¿Es el momento para entrar? O si las esperarías algo más abajo. Ahora me dices algo de estos, que voy escuchando un audio a ver por qué nos preguntan. Vamos ahí. Buenos días, señor analista. Soy John Pequeño de Busca. Me gustaría que me dijeras un precio de entrada y estado de protección para entrar para largo plazo en IAG, American Airlines, Norwegian Air y alguna acción del mercado de Estados Unidos que esté en máximos históricos, así en subida libre. Muchas gracias, un saludo, buen día, buena semana. A ver, como vamos a ir al boletín en un minuto, dime algo de las aerolíneas. Venga, y luego ya vamos con AENA, Amadeus, Infineon y la acción americana. Pero vamos con las aerolíneas. IAG, American Airlines o Norwegian. A ver cómo es el sector de aerolíneas así en general, y me das una pinceladita, pero en un minuto, que me voy al boletín, Samuel. Vale, en línea general, bastante positivo, ¿ok? Yo creo que es momento otra vez de empezar a pensar en aerolíneas. Sector turístico, yo creo que este año va a batir todo tipo de récord. Creo que la situación es bastante positiva para ellas, y en el aspecto técnico también. Por ejemplo, en el caso de IAG, que veíamos que estos últimos días hacía algunas correcciones y que por ahí se aventuraba, ¿no?, que el aspecto técnico quizás se había perdido porque no se había logrado consolidar por encima de los dos, pero yo creo que era un aspecto, una zona, un movimiento técnico totalmente natural, ¿no? Necesitaba otra vez corregir a la zona de los 1,84 para poder de nuevo recuperarse. Por tanto, para mí en estos momentos IAG sí puede ser una muy buena opción. Para los más conservadores, pues bueno, tomaría posiciones por encima de los 2 euros, ¿no?, si quiere esperar de nuevo esa consolidación. Pero los entornos de los 1,84, 1,88, a mí personalmente para IAG y más para el medio largo plazo, me gusta bastante. Y luego en el caso de American Airlines, pues bueno, la situación es relativamente también parecida, ¿no? Ayer tuvimos muy buena sesión, marcó una zona de soporte muy importante en 12,92, pero para los que quieran ser un poquito más conservadores y esperar una consolidación más fuerte, la zona de los 15,82 podría ser una zona importante también, ¿no? Luego me dices, esperar esa consolidación. Luego me dicen Norwegian, que no nos entra ahora, AENA, Amadeus, Infineon, y una acción que nos preguntaba este oyente del mercado americano que está en subida libre. Te dejo ahí buscando. Hasta ahora, Samuel. Vale. Venga, hasta ahora.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Este año regala tecnología beauty por el Día de la Madre con el dispositivo de microcorrientes de foreo Verdos, que eleva, esculpe y reafirma